sociales. El día de hoy estará con nosotros el doctor Rolando Castillo. Es doctor en estudios jurídicos con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor de investigación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel candidato incorporado al Padrón Estatal de Investigadores. Fue becario de CONACYT para la realización de estudios de posgrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Se ha destacado por su labor de investigación en temas de derecho de familia, orientado a los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que es integrante activo de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, con sede en Buenos Aires, Argentina. Como resultado de su tesis, recibió el Premio Institucional a la Mejor Tesis. Okay. Sin más preámbulos, recibamos al ponente, doctor Rolando Castillo, con el tema acceso a la justicia en momentos de contingencia. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos implementando, estamos entrando a dejar de presentar. Disculpen, ahí alguien me puede mencionar, me están viendo, ¿verdad? Por el chat. Sí, profesor, le estamos viendo. Ah, bueno. Y mis diapositivas, Sí, mis diapositivas no, ¿verdad? Mis diapositivas no. Todavía. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los presentadores, a aquellos que pues me hicieron el gran honor de decir un poquito algo de mí. Les comento, por favor, apaguen su micrófono y, de ser posible, también las cámaras. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no hay un internet muy eficaz, y eso hace que a veces se distorsione y no puedan escuchar bien o la imagen se quede congelada. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la presentación. Agradezco enormemente este espacio que se abrió por instrucciones acertadas, y bienvenidos a la nueva era digital y de la plataforma Microsoft Teams. Nuestro rector Guillermo Narváez Osorio, que ha tenido mucho ahínco, le ha apostado a la tecnología, y pues bueno, platicando con otros colegas y personas que van a participar posteriormente, incluso el doctor que estuvo ayer con nosotros, es algo novedoso. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entrar a esta sala virtual. Hay una gran diferencia entre las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahí no se puede medir qué tanto puede llegar las conferencias, y no se puede saber quiénes son los que en verdad están interesados y pueden visualizarla. Posteriormente, el equipo técnico me comenta que estas conferencias las van a subir a YouTube. ¿Para qué? Pues para que ahí puedan tener también poder ver otra vez la conferencia. La gran diferencia es que aquí ustedes van a poder participar. Agradezco bastante al director de Tecnologías de Información e Innovación, al ingeniero Benjamín Martín Ramírez, por darnos todo su equipo, por procurarnos, por atendernos, por apapacharnos virtualmente, y
y darnos la oportunidad de poder estar a través de esta plataforma en los dispositivos de cada uno de ustedes. Obviamente a mi director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Fernando Ravelo Harman, por la oportunidad que le está dando a sus profesores, a quienes nos ha abierto las puertas para que podamos realizar actividades concernientes a la ciencia, a la divulgación del conocimiento. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con una exposición que les voy a compartir. La dinámica es, voy a ir avanzando poco a poco y en su momento ustedes o al final me pueden hacer pues, las preguntas, me pueden dar su opinión, que serán de mucho interés para todos. Quiero agradecer también a los que nos están viendo de otras partes del mundo, desde España, Argentina, Guatemala, Costa Rica. Muchas gracias por incorporarse y apoyarnos en este proyecto que, como lo mencionaba ayer el doctor Jairo de España, que es muy innovador. Estamos en contacto íntimo digitalmente. Mi tema es el acceso a la justicia en momentos de contingencia. Quiero puntualizar que el acceso a la justicia, ¿por qué me nace este tema de poderlos explicar? México, el mundo, no estaba preparado para poder atender este tipo de contingencias. Cómo de un momento a otro la vida de las personas cambió totalmente. Hubo escasez de alimentos, hubo escasez de suministros de agua, de medicamentos, y pues por la misma contingencia que se da a través del virus COVID-19, pues las instituciones como lo son los de servicios médicos, estos se colapsaron. Y eso provocó que en su momento los estados, hablando de quienes son los garantes de otorgar los beneficios a la población, pues se encontraron totalmente desfasados ante el exceso que hubo de la población para poder acudir a esos derechos fundamentales. Tomamos los derechos humanos, ¿qué señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México? Señala que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta ser indispensable para el desarrollo integral ¿de quién? De la persona. Ahí se individualiza, ahí no, los derechos humanos tienen una virtud en que es única y exclusivamente desde la individualidad, no desde la colectividad. Por lo tanto, los estados tienen que garantizar, tienen que salvaguardar, tienen que proteger, tienen que proveer las medidas necesarias para que la persona pueda tener un buen desarrollo físico y psicológico en toda la sociedad o donde ellos ejerzan su jurisdicción. Para que esto se pueda dar de una manera efectiva, existen principios, los principios de la universalidad, la indivisibilidad, la progresividad, los derechos fundamentales. Estos, como lo repetía, tienen los estados la obligación, tienen el deber de tomar las medidas necesarias para garantizar el buen desarrollo integral de la persona. Como bien sabemos, colapsó el mundo, colapsaron las potencias, colapsó los países del primer mundo, colapsó, todos colapsaron. Y lo primero que hubo fue un desabasto en las cuestiones de alimentos. En esta exposición los voy a ir segregando, los vamos a ir analizando de una manera individualizada, que juntos, todos estos elementos que son indispensables para el buen desarrollo humano o el buen desarrollo de la persona,
pues corresponde a algo que yo le llamo globalizado, que es el bienestar. El bienestar como parte fundamental, complementado de, en esto que estamos exponiendo, de los alimentos. Los alimentos, si bien es cierto, existen en todos los países políticas o mecanismos para poder garantizar los alimentos a la población débil, y no nada más débil, sino a toda la población. ¿Por qué? Por la forma de cómo podérselos, hacérselos llegar. Esto es algo sumamente delicado, es algo que se tiene que atender, que los estados, a pesar de utilizar mecanismos propios, de isofacto pronunciaciones para poder satisfacer a las necesidades de la misma población, pues se ha encontrado limitado en cuanto a poder dar alimentos a todas y cada una de las poblaciones. El desabasto es común. El desabasto se ha manifestado como un medio de información dentro de las mismas redes sociales, que, si bien es cierto, en ocasiones tienden a maquillar una realidad o tienden a maximizar esta realidad. Sin embargo, también nos sirve como fuente para poder sopesar cómo se encuentran otros países ante esta contingencia, y en la cual causó un desequilibrio total en cuanto a poderse llegar de los alimentos. Los estados, ¿qué pueden hacer para poder darles o para poder atender esta necesidad que son los alimentos? Dentro del afán de poder realizar o poder darles a las personas este sustento para poder tener o poder sobrevivir, no algo digno, sino poder sobrevivir, pues se han implementado mecanismos como lo son despensas que se tienen lo más básico. ¿Cuáles son? Leguminosas, productos enlatados y semillas, entre otras. Sin embargo, esta situación, y ante una realidad, esto es nada más para cubrir un déficit que existe en cuanto a poder proveerles a la ciudadanía los alimentos. No con esto estamos pensando de que el Estado está haciendo mal su trabajo, sino por el contrario, es para entrar en conciencia de cómo, a través de una pandemia como la que estamos viviendo, el Estado se encontró ante una situación precaria para poder dar los elementos necesarios y poder satisfacer las necesidades, pero no las necesidades de nutrición, sino las necesidades básicas. Si nosotros nos dirigimos a poder saber si el Estado está atendiendo de manera fehaciente este derecho de proveer alimentos a los que no pueden o no tienen, pues sí estamos ante esta situación. Pero no es porque el mismo Estado quiera, sino porque no tiene los recursos para poder atenderlos de manera fehaciente, sino que está utilizando todos los mecanismos que puedan darse, todas las herramientas, todos los recursos que pudieran haber para poder llegar a los rincones más apartados de donde se encuentra la población o el grueso de la población, es decir, lo urbano. Déjenme también decirles que el desabasto en las tiendas, en los supermercados, se ve indudablemente. Pero esta es una cadena que se está realizando y que va colapsando con otros derechos de los cuales nosotros nos encontramos inmersos. Entonces, se puede proveer los alimentos, sin embargo, se está queriendo satisfacer esa necesidad con las medidas o con la precariedad que la situación nos está dando.
Hay lugares en donde por la distancia que está, la dificultad del acceso, pues se está vulnerando, se está atentando con este derecho humano. Pero no creo yo, desde mi muy particular punto de vista, que exista el dolo, exista la mala intención de poder dejar sin sustento a ciertos grupos que en esta ocasión, si ya aparte eran vulnerables, se manifiesta totalmente su estado de vulnerabilidad. Por otro lado, nos encontramos en la salud. La salud es algo que viene, como les decía, enlazado, viene concatenado con las cuestiones de los alimentos. Si no existe una alimentación nutritiva, si no existe los nutrientes necesarios para el buen desarrollo físico y psicológico, pues va a demeritar el organismo para poder tener un buen desarrollo o una vida plena. Esto viene a aunar viene siendo parte de la situación en que se está viviendo. Por decir, se limitó el acceso a los centros de salud. ¿Por qué? Porque se les está dando prioridad a aquellas personas que fueron contagiadas por el virus COVID. Y los otros que no tienen los síntomas o que no fueron contagiados, pero que tienen que ir al centro de salud para tener ese derecho sobre situaciones que ya vienen o enfermedades degenerativas, pues se encuentran limitados estos tipos de derechos. La salud viene siendo una parte fundamental en donde también, aunque se atienda, aunque se le preste el servicio, aunque estén pendientes el personal médico, el personal de enfermería, el personal técnico que se encargan de estar en la administración para proveer este tipo de derechos o de servicios a la ciudadanía, pues viene a colapsarse, pero atendiendo, fíjense nada más cómo está y cómo se va mezclando o cómo se mezclan estos derechos. Estamos viendo el derecho del ciudadano para tener el acceso a la salud. Estamos viendo de que los hospitales o los centros de salud se encuentran restringidos. Entonces, pensaríamos desde un punto de vista adverso que se les está privando de ese derecho, porque si alguien tiene que ir a su centro de salud para que se le atienda por cuestiones de hipertensión, por cuestiones de la diabetes, por otros tipos de enfermedades degenerativas, pues muchas gentes o muchas personas compartiríamos de decir que sí se les está privando, que incluso ya no hay consultas para cualquier otro tipo de problemas de salud. Ahora, yo quiero que en este momento reflexionemos. Se les está privando, sí. Ahora, al personal médico, a las enfermeras, a los enfermeros, a los radiólogos, a los doctores, a los especialistas que están llegando y que tienen que dar ese servicio como seres humanos, no en función de su desempeño o su profesión, sino como seres humanos, no se les está afectando porque se les está enviando a un centro de trabajo en donde pueden o corren un riesgo latente, un riesgo mayor de poder contagiarse. Esto es una reflexión que debemos de tener todos como seres humanos, que antes de poder dar una opinión y tachar y señalar como puntos rojos a nuestros estados, también hay que ver desde la otra perspectiva. ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares que son personas que prestan los servicios médicos? ¿Cuántos
médicos, cuántas enfermeras son rechazadas en los centros comerciales, en los centros en los supermercados, incluso dentro de la misma sociedad, por el temor a que se nos puede vulnerar el derecho a la salud. Pero ¿y su derecho de salud de ellos? El derecho de salud también, no nada más de ellos, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, de sus familiares. Es algo que tenemos que repensar, es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista humano. ¿Hasta dónde tenemos permitido el derecho a la salud? ¿Hasta dónde es jurídicamente posible? Y jurídicamente posible, los derechos humanos nos da carta abierta, nos dice cómo el derecho a la salud, cómo se puede o cómo se tiene, o cómo el Estado tiene que otorgárnoslos. Pero lo vemos desde un punto de vista unipersonal. Y eso puede darnos como se contrapone con los derechos de otras personas, como lo repetí anteriormente. Entonces, el derecho a la salud, lo que está humanamente posible, lo que se puede dar físicamente posible, lo que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como españoles, como franceses, como guatemaltecos, como costarricenses, como mexicanos, como tabasqueños, hasta dónde nosotros podemos contribuir con el Estado para que ese derecho a la salud pueda materializarse. Otro de los derechos de los cuales se ha visto vulnerado y de los cuales se han atendido y la misma ciudadanía ha exteriorizado es a la libertad de tránsito. Podemos ver a través de la imagen cómo podría en su momento causar un acto de molestia el de que nos priven o nos limiten o incluso por tiempo nos lo limiten y posteriormente nos los priven dentro de una línea del tiempo. ¿Qué es en verdad? ¿Se está privando? ¿En verdad es necesario? ¿En verdad se cumple con la finalidad? ¿El Estado lo está haciendo como un acto de molestia? Las personas que se encuentran tomando la temperatura, las personas que se encuentran teniendo el primer contacto con el ciudadano, en donde los exhorta a que nada más puede ir 2 personas en un vehículo, en donde les pide que bajen su cristal para que se les pueda tomar la temperatura, se está violentando la libertad de tránsito. Como les comentaba, posiblemente sí. Sin embargo, hay un derecho preponderante, hay un derecho indispensable, hay un derecho magno que puede o justifica este tipo de actividad. Aquí, en esta fotografía, en esta imagen ilustrativa, podemos ver que ¿quiénes son? Pues son las personas que se encuentran, son unos servidores públicos que se encuentran, pues bueno, cumpliendo con su deber, ¿sí? Pero en otras ocasiones o en otras situaciones, no, es el mismo ciudadano que está exigiendo, que está pidiendo, que está haciendo que prevalezca el derecho a la salud. ¿Cuál es la gran diferencia? En que en uno es el Estado, y ahí sí se puede hacer, y en otro es el ciudadano, y ahí también, ahí no se puede hacer. Entonces, es momento de poder interpretar este derecho a la salud partiendo de un interés supremo, de este interés que viene y tiende a cuidar el bienestar de la colectividad en cuanto a su salud, derivado, obviamente, de la pandemia.
¿cómo nosotros podemos tener o podemos hacer que prevalezca el derecho a la salud? Haciendo conciencia, o sea, buscando las medidas alternativas para poder apoyar, de poder ser solidarios. Vamos a pensar que no con el Estado a través de sus políticas hechas de isofacto, de manera expresa, sino vamos a ser solidarios con nuestros semejantes, con el individuo, con nuestro vecino, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, utilizando todas las medidas que podamos y que debamos de hacer. Esta imagen ilustrativa es una persona que, a pesar de que vive en un estado o transita por un estado deplorable, podría decirse, pues está ocupando y está utilizando todas las medidas necesarias. ¿Para qué? Para poder salvaguardar. Ahí está aplicando y está haciendo valer el derecho a la salud de ella y para con sus semejantes. El derecho al trabajo se encontró mermado totalmente. Existe, ya se ha desvanecido el prototipo de la clase alta, la clase media y la clase baja. Ya existe clase baja, media baja y muy baja, podría decirse de una manera osada. Existe el comercio informal, pero el comercio informal se da no porque el ciudadano quiera, sino que es el único medio por el cual el ciudadano puede hacerse llegar de los elementos mínimos para poder satisfacer sus necesidades, como lo es la alimentación y, en sus momentos o en sus casos, la salud. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Ya no tiene cómo poder realizar una actividad lucrativa y en donde puedan cumplirse sus necesidades mínimas, no básicas, mínimas en cuanto a su alimentación y su salud. En nuestro país, México, acaba de haber una reforma al artículo 4 constitucional en donde el Estado se compromete y garantice que a la clase, no clase, sino al grupo vulnerable, a los de menos recursos, se les pueda satisfacer o se les dé los elementos mínimos para poder atender estos derechos. Llega el estado de caos, llega el estado de incertidumbre, llega el estado que emocionalmente puede atentar con la vida del mismo ser humano. Y ahí nos vamos a algo que también es parte del derecho a la salud psicológica. Cuando todas las puertas se encuentran cerradas, cuando no hay para vender, cuando no hay para poder realizar una actividad y en la cual pueda tener algún ingreso, aunque sea mínimo, para poder cumplir con las necesidades mínimas, tienden a crear frustración ante el mismo ciudadano. Frustración que no se va a poder o no se puede atender. ¿Por qué? Porque por la misma situación, por la misma contingencia, pues los centros de salud se encuentran limitados y los centros donde se atiende la salud mental, pues obviamente que no es de primera necesidad. Entonces, vuelvo a repetir, este es el momento de que nosotros, lejos de poder señalar los puntos negros, de poder ver dentro del paño blanco la mancha, tenemos que humanizarnos, tenemos que ser solidarios. Solamente así podemos tener un verdadero acceso a la justicia. En la educación vino a romper totalmente los paradigmas. La educación por la cual nuestras generaciones
teníamos como hábitos llegar a un salón de clases, el que se nos acompañara, el que se nos hiciera la mochila, la maleta, el donde los libros los forráramos, en donde tuviéramos contacto con otros niños, en donde pudiéramos interactuar con nuestros profesores, se rompió totalmente. Fue un paradigma que tuvimos o se tuvieron que hacer los países de utilizar unas políticas innovadoras, emergentes, para poder dar este derecho a la educación. Cambió totalmente. Después de usar las maletas, las mochilas, ahora una tablet, una computadora y el derecho humano al Internet vinieron a satisfacer esta necesidad de la educación. Quiero agregar que el derecho a la educación es de suma importancia. Esto no podemos dejarlo atrás, pues dentro del derecho a la educación está el que se formen ciudadanos humanos, que con una educación podamos ser sensibles ante situaciones como las que nos acontece día a día. La educación es el pilar de toda sociedad. Si un pueblo no tiene una educación real, que se materialice, que cumpla sus objetivos, tendremos personas que no van a poder manifestar ese sentimiento. Hay un autor que es un sociólogo que se llama Simon Bauman y él tiene muchas obras que habla sobre la modernidad líquida. Él señala que hay que tener mucho cuidado en esta línea. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde el momento en que se adentra y que hace como su complemento las tecnologías, va perdiendo sensibilidad, va perdiendo el amor hacia sus semejantes. Este científico lo predijo hace muchos años, acaba de morir recientemente, sin saber que su teoría iba a evolucionar e iba a dar un paso trascendental en la actualidad. Saber que nosotros debemos de tener una educación para tener una calidad de vida, para poder ocuparnos, para poder disfrutar, para poder saber, para poder entender, para poder amar, el convivir con nuestras familias, el poder estar realizando actividades que ya las habíamos perdido. Con esto quiero decir que si las políticas públicas que implementen los estados y que vinieron para quedarse, como lo es la educación digital, si no le fomentamos el sentido humano a través de métodos, a través de técnicas, a través del apoyo de la psicología, de la neurolingüística, de la sociología, vamos a colapsar posteriormente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde cada quien dentro de nuestros hogares pues vive su mundo? Los hijos se van a su recámara y ellos toman su clase solos. Y nosotros, en mi caso, pues damos clases en un lugar muy apartado. Pero no nos relacionamos y no podemos hacer las cosas de maneras conjuntas. ¿Para qué? Para que podamos hacer la sinergia que debería de estar en una familia, en donde prevalezca la atención, donde prevalezca la comprensión, donde prevalezca el amor para con nosotros y que luego lo podamos materializar para con nuestros semejantes. Los libros poco a poco van a pasar de manera física a PDF, digitales. Es lo nuevo, es lo que hay.
En nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se está implementando, se está realizando de manera oportuna este tipo de actividad. Antes, muchas escuelas lo utilizaban como una forma de apoyo, aparte de que tomaban clases en aulas y que tenían el contacto directo con los alumnos y con sus maestras y maestros, pues tenían como algo complementario una plataforma en la cual podían realizar diversas actividades. Sin embargo, cambió totalmente, dio un giro de 360 grados esta situación a raíz de esta contingencia. Y ahora nosotros realizamos nuestras actividades a través de las distintas plataformas y en pocas o en mínimas ocasiones podemos tener contacto con nuestros semejantes. Es ahí donde estriba que la educación cumpla con su objetivo y que cumpla para dar lo mejor a cada uno, para que el ser humano pueda en su momento ser feliz. Para terminar, existen diversas problemáticas. Se ha manifestado que los estados restringen o causan el acceso, restringen el acceso a los derechos fundamentales. Las prácticas que no son en ocasiones políticas públicas implementadas para los estados va enfocada a salvaguardar el Estado de Derecho. Esta situación es de suma importancia porque esas prácticas nosotros como ciudadanos tenemos que entenderlas, tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte, tenemos que pensar mucho más allá, que lejos de que me cause un problema el que me restrinjan el acceso a un centro de salud, del que me restrinjan el acceso a un supermercado que vayamos en familia, el que tenga que ir unas o dos personas en un vehículo. ¿Por qué no le vemos el lado positivo? ¿Por qué no vemos que eso es para la salud de las personas, para la salud tuya, para la salud del oficial, para la salud del servidor público, para mi salud, para la salud de toda nuestra familia? ¿Por qué no entender que ante esta situación, eminentemente, nosotros podemos pensar que se están vulnerando derechos? Pero ¿qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro haber para que esos derechos prevalezcan el día de mañana? ¿De qué sirve tener a una ciudadanía colapsando los hospitales cuando puede llegar, incremente el alto índice de muertes y vamos a tener derechos, pero ¿a quién se los podemos nosotros aplicar? ¿A quién? ¿A quién le podemos dar el derecho a la salud si lo humanamente, lo que se podía hacer, lo técnicamente se hizo y pues desafortunadamente se cegó la vida? Para atender este tipo de situaciones es muy importante que los estados se hagan de llegar de personas que estén involucrados en la ciencia, que estén involucrados en dar respuestas fehacientes, no de lo que piensen, no de lo que crean, no de lo que supongan, sino estudios científicos de aquellos que se dedican a poder realizar a través del método que consideren, de los enfoques cualitativos o cuantitativos, darles resultados a la sociedad sobre qué se puede hacer, cuáles son las áreas de oportunidades y en los cuales los estados tienen que ir directamente a atenderlas para que se logre dar una efectividad al acceso a la justicia. Existen diversas teorías que se pueden implementar. Tenemos dentro de la teoría general del derecho tenemos a Ronald Dworkin, tenemos a Robert Alexis en la teoría de los principios, las teorías de los casos difíciles.
la ponderación que tanto menciona Robert Alexis. Actualmente, la mayoría de los estados están recurriendo cuando el ciudadano se adolece de que se le vulneraron sus derechos que en la actualidad tienen una ponderación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, México, se encuentran restringidos, dependiendo de la necesidad, dependiendo del problema, dependiendo de la urgencia, es que se pueden o es que se atienden estos derechos. Y pues bueno, se han realizado diversos mecanismos para poder darle al ciudadano la mejor protección en cuanto a sus derechos. Dentro de ellos, pues bueno, se mencionan que lo utilizan a través de unas técnicas que son los tests de proporcionalidad. Esto tienen su origen, si mal no recuerdo, en Alemania, es de origen europeo. Y que pues bueno, son utilizados de manera discrecional para poder descifrar, para poder implementar, justificar el por qué se limitan estos derechos y por qué el acceso a la justicia tiene que ser poca, pero efectiva. En asuntos de orden familiar, como parte de lo que señalaba la maestra Imelda, que fue que me presentó, pues tenemos que en una situación en donde las niñas, niños o adolescentes se encuentran vulnerados en cuanto a sus derechos. No pueden convivir con sus padres, aquellos que no tienen la guardia y custodia. ¿Por qué? Pues porque pues no pueden salir. Esa es la situación. Pero muchos señalan, oye, es que debería de tener el derecho de poder convivir con sus padres. Poder convivir con el padre, ya tiene más de 2 meses, ya tiene 1 mes y medio, y no puede convivir con el papá. Yo, dentro de mi lógica, buscando siempre el bienestar y la ponderación del interés legítimo de los infantes, señalo, es que no se va a poder, es que no se puede, porque si nosotros permitimos de que, aunque llegue el padre y lo busque, ya sea en la puerta de su casa y se lo lleve a su casa, lo estamos exponiendo a que se pueda atentar contra su derecho a la salud. Y este derecho a la salud es ponderante, como señalaba Robert Alexis, es ponderante al derecho del padre para poder convivir con su hijo. Es tan fácil, no hay que buscar tanto. Ahora, las bondades de la tecnología, ¿qué nos dan? Pues bueno, podemos hacer una videollamada. Quizás no exista ese sentimiento humano, ese calor, ese abrazo, ese beso, que en muchas ocasiones antes de esta pandemia lo tuvimos y no lo pudimos hacer. Quizás ya no, pero bueno, tenemos que conformarnos con lo que podemos o lo que hay. Y eso que hay viene a ser como un área de oportunidad, una bondad en la cual nosotros podemos ocupar. Existen formas de cómo el Estado tiende o puede realizar la efectividad del acceso a la justicia, la efectividad de darle al ciudadano lo que se merece. De manera rápida, en los análisis de políticas públicas, existen 2 síndromes y hay 3, y se los voy a explicar. El síndrome de NIMBY, que quiere decir en español, no en mi patio, o no en mi jardín. El síndrome de NIMTO, que quiere decir no durante mi mandato. Y ahora que se está dando en el 2008, y por la escasez de recursos y empleo, y pues bueno, ahora en esta contingencia, pues lo están viendo como un área de oportunidad, que existe algo que denominan que es el síndrome de Jimbo, que es lo contrario al síndrome de NIMBY, donde sí quieren que se hagan o que se ejecuten acciones, que se ejecuten mecanismos para poder
darles a cada quien lo que se merecen, primero como seres humanos y después como derechos. Quiero compartirles un video que está promocionando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde me parece que da un mensaje positivo en donde podemos hacer uso de él. Bueno, pues muchas gracias. Quiero compartir estas dos láminas de la obra El Principito. Veo humanos, pero no veo humanidad. Y pues un eslogan de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: sé parte de la solución y quédate en casa. Gracias. Pasaremos a la sección de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos para hacerle la pregunta directamente al doctor Rolando o por medio del chat. Se las leemos. Estimado doctor Rolando, muy buenos días. Habla Iván Lázaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Un placer poder pues, coincidir. Muchas gracias por la deferencia que tiene para conmigo al estar escuchando. Gracias, doctor. Un placer, un fuerte abrazo. Amigo, primero quiero felicitarte porque fue una plática, conferencia muy interesante en un tiempo tan complejo y difícil que vivimos, no solo en México, sino en el mundo. Segundo, felicitar a la universidad, a nuestra alma mater, por estas iniciativas que sin duda son innovadoras y que son punta de lanza para abrir un campo de estudio muy interesante en los factores que subyacen en este tema de la pandemia. Sobre la mesa de lo que tú estás diciendo, solamente quiero comentar, aparte de la felicitación, que estos factores subyacentes como la falta de inversión o políticas públicas en salud, en trabajo, en igualdad, en acceso a la justicia, ha sido una constante desde hace aproximadamente 35, 40 años, que por supuesto una pandemia como la actual pues ponen en evidencia. Los temas que tú has tocado abren un abanico de oportunidades para nuestra universidad y para las universidades del mundo en materia de investigación que posiblemente puedan transformarse en políticas públicas. Hoy en día sabemos, como tú bien lo mencionaste, en primer término, la convivencia familiar o el acceso a la justicia se justifica por esta imposibilidad de movilidad, ya sea justificada constitucionalmente o no. Sin embargo, lo cierto es que desde hace mucho tiempo el sistema, el Estado, debió haber invertido en esta posibilidad de acceso a través de la vía electrónica para que los ciudadanos pudieran acceder a este derecho humano y constitucional. Entonces, a partir de esta plática y de este proyecto que ustedes, que la universidad y tú, por supuesto, han impulsado, nos abre esa vía para que los jóvenes que están escuchando puedan ver la importancia de la tecnología, no solo para la comunicación, sino también para la posibilidad de acceso a los derechos humanos que nos van a permitir a nosotros y a ellos que todavía están estudiando el poder desarrollarse de manera plena como seres humanos y profesionistas. Muchas felicidades a ti y a toda la universidad por hacer posible este tipo de proyectos. Un abrazo, estimado Rolando. Sí, gracias, amigo doctor. Sí, definitivamente
realmente quise abordar este tema desde una perspectiva en donde lo que hay y cómo estamos, eso está a todas luces. Si nos detenemos como seres humanos en ver las deficiencias que existen y no buscar las áreas de oportunidades, nos estamos limitando. Sabemos que existe una violación en cuanto a los derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que existe una indebida detención. Las personas que tienen o que abren sus negocios por una necesidad a un trabajo o al trabajo digno y que llegan los servidores públicos, llámese seguridad, elementos de seguridad, llámese la Guardia Nacional o cualquier otro medio de salvaguardar el orden y la integridad, y basándose en la disposición que ya quedó descrita por parte del Estado, pues cierra de manera arbitraria, detienen, golpean. Eso se puede ver. Pero ¿qué podemos hacer ahorita? ¿Podemos ir y poner una queja, una denuncia? Nos encontramos limitados. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Eminentemente ya quedó el acto, y el acto lo podemos nosotros manifestar cuando esto corra de manera paulatina, cuando ya podamos nosotros tener acceso a este tipo de justicia. Ahora, ¿a qué podemos nosotros hacer? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que no tenemos acceso a la salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema ahorita de alguna calentura o que tengo algún resfriado, no puedo ir a un centro de salud, porque si voy al centro de salud, posiblemente me salga contraproducente. Y el Estado no puede mandar a sus médicos a mi domicilio para poder cumplir con ese derecho humano que tengo. Entonces, es algo que se tiene que atender, es algo que nosotros tenemos que utilizar las políticas públicas. ¿Para qué? Para que de estos detalles que hay, de estas deficiencias, podamos sacar lo mejor de la persona y estar preparados para que el día de mañana podamos atender este tipo de contingencias. Es correcto. Muchas gracias y un saludo. ¿Alguien más? Bellanilla Andrea. Sí. Creo que tienes problema con tu audio, ¿eh? Sí, ya lo solucioné. Buenos días. Okay, gracias. Buenos días. Nuestra pregunta es, ¿considera que las medidas y estrategias que está tomando el gobierno acerca de la libertad del libre tránsito para salvaguardar nuestra salud es la correcta? Muy buena pregunta. Mira, aquí yo quiero que lo analicemos desde dos perspectivas y se las voy a exponer de una manera que espero que logren comprender la idea. Existen dos tipos de disposiciones: las que emanan por parte del Estado, donde quiere garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, y recae en la persona que representa al Estado, es decir, al servidor público, al policía, al de tránsito, al de la Guardia Nacional, al del Ejército. Ahora, uno de los problemas y de la cual viene y choca es algo que llama Ronald Dworkin la semántica, y él lo menciona en un libro que se llama El Imperio de la Justicia, el Lexicón Semántico. ¿Por qué? Porque muchos o cada quien le da una interpretación distinta al origen o al verdadero significado por el cual se toman esas medidas. Si yo lo veo por parte del Estado, te dijera que sí, porque está salvaguardando el derecho a la salud de varios. Ahora, si lo veo de parte del ciudadano, que me siento acosado,
que me siento vulnerado por parte de quien está ejerciendo o de quien está haciendo valer esa disposición y que no tiene el tacto, que no tiene la forma de cómo mantener el diálogo porque lo entiende de una manera distinta, te diría que no me encuentro vulnerable. Entonces, es algo que dentro de la misma teoría, de la teoría general del derecho, ya se encuentra descrito. Eso, de verdad, cuando tengan la oportunidad, lean El aguijón semántico de Ronald Dworkin, y ahí nos hace alusión sobre la forma de cómo nosotros damos la interpretación de diferentes conceptos. Muchas gracias. Gracias a ti. Julio César. Bueno, muy buenas tardes. Sí, buenas ¿Me escuchan? tardes. Sí, bueno, sí. Buenas tardes. Sí, te escucho claro. Muchas felicidades por su conferencia. Realmente una conferencia muy buena. Respondió muchas dudas sobre mí, pero tengo esta duda. En la Carta Magna de la Constitución Mexicana menciona sobre el artículo 29 constitucional, donde menciona la suspensión de garantías, porque hemos tocado los temas de que realmente el gobierno está tomando medidas muy arbitrarias, muy duras, pero realmente se aplica este artículo en la situación actual, porque igual en los pactos y tratados internacionales donde México ha firmado, se menciona el estado de emergencia, pero realmente aplica todo esto para la pandemia. Mira, la suspensión de garantías, como bien lo señala, se encuentra descrita de manera puntualizada, cómo se tiene que atender. De la naturaleza, la legalidad en cuanto a la disposición de los estados, pues a lo mejor no están dados de manera legal, a lo mejor sí están dados de manera legal porque pues proviene de un acto que es trascendental, como es una pandemia, como es algo de la salud, y como el derecho humano tutelado es la salud, pues podía justificar el tomar ciertas disposiciones. Yo siempre he dicho que para poder entender el derecho tenemos que abordar diferentes ciencias. Y aquí hay algo muy, pero muy importante, cómo la sociología da respuestas a este tipo de situaciones. Tenemos que hay normas, y las normas se tienen que respetar. ¿Por qué? Porque solamente así podemos convivir, podemos estar en perfecta armonía, relacionarnos de una manera, de una sinergia, ¿no? Pero ¿hasta dónde la norma también muestra unas excepciones en donde cuando se atente un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la salud, como es el derecho a un bienestar pleno, puede ser flexible? Aquí entra una situación o una paradoja de que no lo hago con el fin de religioso, sino lo hago con un fin meramente filosófico. Las personas que antes señalaban que los días de guarda eran los viernes en la tarde o el Shabbat y los sábados. Y se menciona que alguien dijo, bueno, es que tú estás mal. ¿Por qué? Porque si se llega a caer una mula, un asno, un caballo, no recuerdo muy bien, al pozo, tú no lo vas a sacar. Entonces, de manera analógica, si corro el riesgo, si corren el riesgo para que me pueda infectar o para que pueda propagar una enfermedad a toda la sociedad, tengo que esperar a que le den legitimidad al acto por parte del Estado para que se pueda hacer, cuando lo que se debe de ponderar es mi salud y como consecuencia la vida. Yo creo que aquí es humanizarnos, es lejos de saber si tiene legalidad o no tiene legalidad, hay que justificar el lado humano.
como lo decía con su compañera, o sea, el Estado puede tener la buena fe o quizás pueda tener la mayor de las garantías o el objetivo es salvaguardar ese derecho. Pero pues también hay factores que influyen en esta situación y el factor que influye en esta situación es el mismo ser humano. Antes se le llamaba, o en varios países se le llaman a delincuentes con charolas. No sé si sepan ese argot que se utilizaba, el delincuente con charolas. O sea, pero ¿quién era? O sea, ellos estaban para salvaguardarnos, ellos están para cuidarnos. Sin embargo, el ser humano es el que contamina la buena fe o la actividad en su momento del Estado. Y no hay acto que pueda justificar la violación de los derechos humanos. Eso que quede claro. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál es su opinión respecto a los grupos delincuenciales que estén suministrando despensas a la población? Es que no lo escuché bien. ¿Cuál es su opinión respecto a que grupos delincuenciales estén suministrando despensas a la población? Bueno, aquí hay dos vertientes. La primera, no, primero saber si provienen o no provienen, si son, porque no nada más de ponerles una etiqueta a un paquete se puede determinar el origen o la legitimidad o poderle atribuir a ciertas personas quién es el que lo provee. Mira, es tan fácil. Cuando existe el choque de diferentes partidos políticos, México ha sido protagonista junto con otros países de cómo se da la batalla campal en cuando hay los contendientes en cuanto a participar en cualquier puesto del gobierno, pues existe la mala praxis. ¿Y cuál es una de esas? Y eso salió dentro de una investigación que estuve realizando en cuanto a las políticas públicas. ¿Qué hacían un grupo de un partido político? Sacaba un montón de despensas, sacaba programas, sacaba computadoras, regalaba y le ponía el sello del partido del contrincante. ¿Para qué? Para que este fuera el que quedara en evidencia de que está infringiendo las disposiciones que en ese momento daba el Tribunal Electoral, ¿sí? Ahora, como ciudadanos, no sé el origen que vaya a darse, si lo están dando con la intención de poder en su momento justificar y que los mismos ciudadanos tengan la intención de un agradecimiento a futuro, eso está totalmente reprobado. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque están utilizando una psicología en la cual yo te proveo, yo te doy y al final tú tienes que devolverme con lo que te estoy invirtiendo, lo que te estoy dando con fidelidad, ¿sí? Eso está totalmente reprobado. Ahora, todos, cual sea el que lo esté dando de corazón, yo creo que eso es el lado humano, el cual he estado apelando en toda esta plática. Entonces, no le veo ningún sentido en cuanto a que si lo dan, siempre y cuando el ciudadano sepa, estamos en pleno siglo XXI, sepa cuál es la verdadera intención que se tiene para darles este apoyo o este recurso. Sí. Ok, tenemos otra pregunta por aquí, licenciado sí. Carlos David. Buenas tardes, doctor. Usted comentó que no se puede dar convivencias entre el menor y su progenitor, no custodio, en esta contingencia. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que las convivencias familiares no solo son de manera física, pues también se pueden utilizar los mecanismos electrónicos como son las llamadas y videollamadas. ¿Usted cree que la utilización de estos instrumentos digitales
no son idóneos para dar la convivencia entre menores y sus progenitores? Miren, utilizar los medios de comunicación no va a lograr o no cubre la función o el espíritu o el origen por el cual se están dando estas convivencias o se deben de dar las convivencias. Hay que atender que las convivencias es para lograr el buen desarrollo físico y psicológico del menor, es para que pueda tener la empatía, es para que pueda tener el cariño, es para que pueda interrelacionarse íntimamente con su padre o con su madre. Desafortunadamente, en la realidad no se puede. ¿Por qué? Porque, como lo repetí, si nosotros exponemos al menor para garantizar el que pueda darse el abrazo, el que pueda darse un beso, lejos de beneficiarlos, lo único que estamos haciendo puede ser, no es que lo vayamos en su momento a contaminar, puede ser que se atente contra su salud y obviamente con su vida. Y pues bueno, si existe este medio, pues bienvenido, o sea, es válido, es idóneo. ¿Por qué? Porque ya se tiene un contacto, si bien es cierto, no un contacto personal, pero pues ya puedo tener contacto visual, puedo tener hasta el contacto en cuestiones de sonidos, puedo escuchar la voz, y esto pues claro que mejora, claro que ayuda, claro que se tiene que atender con los menores de edad, ¿sí? Pero imagínense, en esta situación, ¿qué pasa con los padres o las madres que prohíben? Si antes lo prohibían, fíjense, antes lo prohibían, el que tuvieran contacto con los padres cuando se dirimían estas situaciones en los juzgados. Ahora que estamos en contingencia es peor, porque antes, pues aunque sea, lo ibas a ver a la escuela afuera, pero ahorita no se puede ver. Y el acceso a la justicia, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos invocar? Si están cerrados los juzgados. Entonces, es aquí donde, como le comentaba con el doctor Iván, las políticas públicas tienen que ser los parteaguas para poder dar cumplimiento a esos derechos. ¿Y cuáles serían? Pues bueno, o sea, los tribunales electrónicos, las disposiciones en cuanto a estas medidas cautelares que se hagan a través de Internet. En Argentina, un juez notificó una demanda de pensión de alimentos a través del actuario, a través de un mensaje de WhatsApp. Obviamente, el actuario se cercioró de manera minuciosa que ese era su teléfono, que quién era el titular y que lo haya recibido a través de una llamada. Pero está utilizando los medios para poder dar un acceso a la justicia. Los medios no van a ser, los medios ya llegaron para quedarse. Desafortunadamente, hay, como les decía, es una línea tan pequeña donde posiblemente nos puedan quitar el lado humano, tal y como lo señala Zygmunt Bauman en su libro La modernidad líquida. Buenos días, maestro. ¿Ya? Creo que me oye. Habla Avellaneda sí. Andrea Hernández Reyes. ¿Cómo está? Mucho gusto y muchas gracias. Después de mucho de no poderse saludar. Muy bien. Ay, gracias. Muy bien, estimado maestro. Gracias por la conferencia. Es un gusto, es un placer verle y saludar a los maestros que están del otro lado, que yo espero que estén muchos de mis exmaestros. Es un orgullo pertenecer a mi alma mater, que es la UJAT, ser egresada de ahí, haber tenido un excelente maestro como lo fue usted, entre otros. Gracias. Y esto es algo maravilloso. Si bien usted lo dice, que estamos empezando en una nueva era, dada la situación, dada la circunstancia, pues esto va a tardar un poquitito más, ¿verdad? Desafortunadamente, hay, entre todos los temas que usted tocó, que son todos de suma importancia, en lo personal, yo estoy muy preocupada y me llama mucho la atención en cuanto a la libertad de tránsito, a lo que se toca. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía, desafortunadamente por su educación o idiosincrasia, todavía no creen que este virus exista. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estas personas andan en la calle
están contagiando a los demás. Y es muy desafortunado. En mi caso particular, he tenido la pérdida de 3 familiares ya. Y desafortunadamente, 2 de ellos ni siquiera salieron. O sea, uno por repartir comida, otro por un vecino que se empeñó en visitarlo, un amigo vecino, y no se entiende. Y le decía, es que no pasa nada. Desafortunadamente no es así. No es así. Y tiene que ver también en cuanto a las medidas de relajación. ¿Por qué? Porque la libertad de tránsito, como usted bien nos lo decía hace un rato, llega un momento en que se tiene que coartar. Porque si no se hace eso, lo que se está haciendo en algunos municipios, si no se está llegando a imponer, por así decirlo, un determinado toque de queda, esto va a seguir creciendo. Somos el segundo lugar a nivel nacional en Tabasco. Es impresionante el nivel de contagio que tenemos en cuanto a transmisión. Y somos una población de 2.400.000 personas en todo el estado. Entonces, es demasiado la tasa de contagios que tenemos. Aquí también llama la atención que hay muchas personas que saben que tienen el virus y aún así están fuera de sus casas. Estas personas, a mi parecer, no sé si usted me equivoque, podría implementarse el castigo de acuerdo al Código Penal Federal, porque sabiendo que están enfermas, están contagiando, están esparciendo el virus. Y eso también a qué se debe, que siento que le falta a la cabeza del Estado, en este caso el nuestro, tomar determinaciones un poco más drásticas, un poquito más drásticas, pero que a final de cuentas, ¿cuál es el punto? Que se proteja a la colectividad, se proteja a los demás que estamos protegidos. Entonces, aunque no se quiera, se tendría que hacer como usted dice. O sea, hay una forma en que llega un momento en que es imposible evitarlo, es imposible vulnerar de cierta forma ciertos derechos, pero a final de cuentas es preponderante por el bien común. No sé claro. Usted. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí, muchas gracias, Andrea, un placer y mucho gusto volverte a saludar. Gracias. Sí, miren, yo creo que aquí existe un área de oportunidad para quién, para dónde. ¿A dónde creen ustedes que puede darse el área de oportunidad? La educación es fundamental. La educación de las próximas generaciones es fundamental. Los países que menos tuvieron el riesgo de contagios es porque tienen una educación de excelencia. Pero la educación no es aprender matemáticas, física. La educación es entender, es comprender otras ciencias que vienen a darle naturaleza, a darle entendimiento al ser humano. Es decir, la filosofía, la educación, por decir, la educación también parte de nuestro hogar, parte de nuestra casa, de donde nosotros somos tolerantes, donde nosotros podemos ser respetuosos, pero el respeto no nada más es para con los demás, sino yo también me debo respetar a mí mismo. Ahorita poder implementar acciones para hacer entender a varias personas de que se está protegiendo su salud, pero aparte de proteger su salud, proteger la salud de la mayoría es humanamente y materialmente imposible. Pero aquí debemos de tomar notas, que esto no quede nada más en esta plática, que esto no quede en unas conferencias nacionales e internacionales, sino que Secretaría de Salud anota que para las próximas generaciones vamos a implementar como dentro de nuestras políticas públicas, ¿qué? Valores. Esos son los que nos pueden sacar avante. Seguridad Pública, Guardia Nacional, vamos a darles unas clases donde ellos puedan dar y podamos sensibilizarlos en cuanto a los derechos humanos, pero que no los vean de aquí para allá, sino que ellos se encuentren involucrados con esos derechos humanos, que piensen que fueran ellos cuando
cuando se encuentran con un ciudadano. Les voy a comentar una anécdota. Hace tiempo iba en mi vehículo y lo que pasa, iba muy despacio el vehículo y pasó pero me estaba fallando, y pasó una camioneta con unos policías. Y yo rápido me puse alerta, yo dije, bueno, estaba muy oscuro, era la carretera, me estaba fallando, y empezó las torretas, pero no se paraba y se iba atrás de mí. Entonces yo dije, wow, pues ¿qué pasa? No voy a hacer que me asalten. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía está dolida, porque la ciudadanía, la mayoría dice, me hacen esto, el Estado, los policías, los soldados. Y me paré, se bajó un policía, me tocó, yo bajé despacito un poquito el cristal. ¿Para qué? Porque no vaya a ser que por ahí, y aquí encerrado no me saca, ¿no? Y me dijo, ¿qué necesita? ¿Está bien? Me sorprendió el lado humano. El lado humano. Hay que tener fe. Me ayudaron. Fueron muy solidarios, fueron excepcionalmente cuidadosos. Es más, todas las atribuciones. Ese es el lado sensible. Si nos implementan seguridad pública, pero aunado de esa seguridad pública exista dentro de cada uno de la formación de esos elementos el sentir humano, no tuviéramos ningún tipo de problemas. Y aparte, nosotros como ciudadanos, que dentro de nuestra universidad, de nuestra primaria, secundaria o preparatoria, nivel básico, medio, superior, tuviéramos el sentido del respeto, pero a nuestro ciudadano, a las otras personas, los derechos humanos saldrían en su máximo esplendor. Gracias. Doctor, por ahí tenemos a quienes están levantando la manito. Le damos la palabra para que le hagan las preguntas. Ajá. ¿Quién levantó la manito? No lo veo. Adelante. Está Carlos Crespo por ahí. A ver. Sí. ¿Me escucha? Bueno. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro. Buenos días. Tarde ya. Sí, Carlos. Le hacía la pregunta. Hablaba sobre el derecho a la educación. ¿Existe algún tipo de protocolo o algo como para estas situaciones? Porque hay muchas personas, niños, adolescentes, que no tienen quizás internet en su casa, no tienen computadora, un teléfono inteligente, porque hay gente que de verdad no lo tiene. Algún tipo de protocolo o algo que el gobierno pueda darle ese tipo de apoyo a esas personas que no lo tienen. Sí, mira, como sabemos, esta pandemia, este problema de salud, pues cayó de pronto. O sea, aunque tuvimos un tiempo tolerante o prudente porque se dio en Asia, pudimos tomar algunas medidas. Desafortunadamente, ningún país, ni México, ni los países de Europa, ni de América Latina, sabían la magnitud de qué tanto nos podía provocar un problema, qué tanto podía colapsar nuestro sistema económico, nuestro sistema jurídico, nuestro sistema cultural. Se tomó la decisión donde se tiene que ponderar la salud de todos, de los infantes, claro está, eso se tenía que hacer. Los mecanismos se fueron haciendo o se están haciendo a medida vamos conociendo esta situación social. La sociología cambió totalmente. La sociología ya no va a ser la misma que era antes de la pandemia. El derecho ya no va a ser el mismo desde antes de la pandemia. La forma de impartir las clases, la forma de transmitir o la forma de darles al Estado el derecho a la educación cambió totalmente. Ya
es de manera digital. Ya eso tiene que pronunciarse, se tiene que hacer. No se le puede o no se puede garantizar que exista la eficacia, que exista la efectividad de que todos y cada uno de los niños puedan tener un acceso directo a Internet. Eso no existe no existe un estudio que nos pueda determinar, a pesar de que del INEGI, y pues bueno, el INEGI quedó a medias nada más debido a la pandemia, que tengan el acceso al Internet. Entonces, no podemos nosotros pensar de que cómo vamos a ver si se tiene acceso al Internet y la educación, cómo se le puede proveer. Pues estaríamos viendo cuestiones que son inciertas, que pueden ser sí, que pueden ser no, que quizás no tengan Internet, y a lo mejor sí tienen Internet, pero no tienen computadora. Pero yo invito, y siempre el espíritu de esta charla, es de que utilicemos los medios que hay. Veamos la forma de cómo nosotros podemos hacernos llegar la educación. En su momento, seguro estoy que van a atender este tipo de situaciones. No se puede hablar de una educación cuando salió hoy que en nuestro estado, en Tabasco, México, se incrementó el índice de la pobreza. Y si tienen para una computadora, no van a tener para comer. Y si tienen para Internet, no van a tener para el saldo para meter créditos al Internet. Sin embargo, busquemos las herramientas. Se han implementado políticas públicas, pero a marcha forzadas, tratando de visualizar cuáles serían las situaciones para poder dar la efectividad en cuanto a la educación. Y la educación se está transmitiendo vía radio, se está transmitiendo por televisión abierta, Radio UJAT y TV UJAT, que es de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues también tiene cápsulas informativas. Entonces, hay que verlo, porque si nosotros nos sentamos a lamentarnos, si nosotros nos sentamos a ver lo negativo, no vamos a crear un área de oportunidades, no vamos a sobresalir, no vamos a salir avante. Tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. En eso debe de estribar la mentalidad del siglo XXI, del punto final del siglo XXI. Nosotros tenemos que formar las áreas de oportunidades. ¿Por qué? Porque ya, no sé si ustedes compartan la misma opinión, pero el lamentarnos no nos deja nada bueno. Ya eso ya lo arreglaremos en su momento, la violación de esos derechos ya lo arreglaremos en su momento, y el Estado o las personas que por sus actos cometan ese tipo de situaciones, pues bueno, la misma sociedad, el mismo Estado, pues los juzgará, ¿sí? Como señala, como se dice, ¿no? Pero ahorita vamos a crear oportunidades, vamos a fomentar la salud. ¿Y cómo fomentamos la salud? Pues haciendo lo que nos corresponde. Y aparte de hacer lo que nos corresponde, que es quedarnos en casa, que es tomar las prevenciones, que salir nada más a lo indispensable, ir contaminando, válgase la mala expresión así, de esa actitud positiva a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar que el día de mañana podamos tener una mejor salud, podemos tener una mejor educación. Si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, lo tenemos que hacer. Sí. Ok, muchas gracias. Sí. Por ahí está solicitando la palabra conferencistas externos. Creo que es una invitada de Guatemala. Adelante. A ver. Sí. Escucho. ¿Tiene levantada la mano o aún no toma la palabra? Ya la quitó, creo.
Tiene ya. Sí. Parece que ahí está hablando. No le escucho. Sí, no le escucho bien. Parece que no, no se puede conectar. No sé si hay alguien con alguna pregunta. Adelante. Bueno, pues creo que la intención es... hola. No se escucha, ¿eh? Creo que no tienes activado tu audio. Ahí ya. ¿Escucha? Ya. Buenos días. Ahí ya. Agradecerle por la conferencia que dio, muy buena, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Los antecedentes históricos del estado de bienestar afectan directamente al estado del derecho en la forma de la respuesta ante la contingencia? ¿Y cuáles usted podría hacer sus posibles soluciones? El bienestar es un concepto muy complejo, porque para que se pueda dar la efectividad en cuanto al bienestar, dependiendo de la semántica o dependiendo de cómo se dé la interpretación. Te voy a explicar por qué. Eso lo señala, como lo repetía Ronald Dworkin en en el aguijón semántico. El bienestar, alimentos, ¿sí? Darle los alimentos a las personas, pues se está cumpliendo con ese derecho. Ahora, esos alimentos cumplen la verdadera intención. ¿Y cuál es el cumplir la verdadera intención de los alimentos? Pues bueno, que tengan dentro de los rubros leguminosas, que si verduras, que si frutas, que si carne. Entonces, a una persona que le den alimentos o que le den su despensa va a decir, esto no me estás cumpliendo con un bienestar, esto no puede darme todos los nutrientes, y dónde está mi fruta y dónde está. Entonces, depende de cómo se dé la interpretación del bienestar. Esta contingencia se escucha medio crudo, pero es real, pero es lo que se le puede dar. Y no es porque no quiera, quizás quiero apelar a la buena fe de los estados, ¿no? Porque esto no nada más se da en México, sino se da en otros países, sino que es lo que tienen económicamente, es lo que pueden ellos poder otorgar. Estamos ante una situación en donde se encuentra limitado esos derechos, en donde si antes estaban limitados, ahorita están peor limitados. ¿Qué se tiene que implementar aquí? Digo, eso se tiene que emanar, como les decía, de un estudio científico, y científico es ver las problemáticas, objetivos generales, objetivos específicos, un trabajo de campo, un análisis, toda una estructura metodológica para poder llegar a unas conclusiones fehacientes. ¿Qué puede ser? Estoy pensando nada más, no. ¿Qué puede ser? ¿Y qué sería lo idóneo? Saber cómo podemos darles a las personas las herramientas para que pueda hacerse llegar de los alimentos. Muchas veces se señala, no me des pescado, mejor enséñame a pescar. Por aquí en nuestra universidad, a través de estos programas que se están dando, pues se están implementando prácticas de que nosotros podamos tener en nuestro hogar hortalizas, y con unos tubos hacen unos orificios y ahí puedes tener lechuga, tomate, todo eso. Eso es una forma de cómo proveernos la parte tecnológica, la parte artesanal para podernos dar esos alimentos. Bueno, no quiere decir con eso que el Estado se tiene que relegar y decir, bueno, consíguetelo tú. No, te está dando las herramientas para que tú puedas
implementarlos. Y eso viene de unas políticas públicas. Por decir, ahorita nosotros estamos llevando estas conferencias de manera virtual. Nosotros, nuestra universidad, en conjunto con todos los expositores, ¿qué está dando nuestra universidad? Está dando educación. Educación de primera calidad, educación de acuerdo a las situaciones. Estas políticas públicas se tuvieron que realizar a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que el año pasado, en este mismo día y en esta misma hora, nosotros estábamos quizás en los salones de clases. Pero miren, ahorita estamos conectados muchas personas. Si pudiéramos hacer la comparación de un auditorio, es como si estuviéramos o es como si estuviera hablando en un auditorio. La tecnología tiene cosas bondadosas. Nuestra universidad implementó este tipo de políticas, pero fue por la propia necesidad. Sí, Díaz. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Judith Álvarez pregunta, ¿usted considera correcto que en los centros de salud solo se estén atendiendo a personas con síntomas de COVID-19? ¿Qué pasa con las demás enfermedades degenerativas? Yo, desde mi muy particular punto de vista, yo no lo considero correcto. Desafortunadamente, tampoco considero correcto de que una persona que tiene una enfermedad degenerativa pues tenga que ir a ese lugar donde se está atendiendo la pandemia, donde se está atendiendo a personas que ya contrajeron ese virus y que corra un riesgo alto en cuanto a que pues va por un tipo de una enfermedad degenerativa y sale contraproducente. ¿Por qué? Porque adquirió el virus. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debería de ser? Hay algo muy importante que utilizo mucho, el ser y el deber ser. ¿Cuál es el ser? Pues bueno, debería de tener el servicio médico. El deber ser es de que el Estado pueda darnos los elementos o los vínculos para que podamos o se le dé la atención a este tipo de personas. Sí, digo, quiero pensar, quiero soñar y que esperemos que algún día se cumpla el que los médicos puedan hacer las visitas de domicilio, las visitas a tu hogar. Claro está, sería idóneo, pero podría haber el problema de que no se cumpla. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener una ciudadanía con educación y con una educación en cuanto a la forma de alimentarse. Si tenemos una ciudadanía que consume muchos refrescos embotellados que son altos en azúcares y fructosas, si tenemos una alimentación que son frituras, si tenemos una alimentación que son altas en harinas, pues nosotros mismos no tenemos una educación para con nuestro cuerpo, y ya cuando nosotros que deterioramos nuestro cuerpo con esos malos hábitos, pues le queramos fincar al Estado la responsabilidad de que nos atienda, pues sería como un círculo vicioso que nunca vamos a terminar. Entonces, no estoy diciendo que todo sea así. Hay enfermedades degenerativas que se da por cuestiones genéticas. Sin embargo, el grueso de la población es por los vicios o las malas praxis que se dan en cuanto a nuestra alimentación. Todo estriba, estimada, todo estriba en la conciencia del ciudadano, en que nosotros, dentro de nuestro haber, de nuestras posibilidades, podamos mejorar ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que en su momento ciertas contingencias como estas no nos golpee tanto. Sí. Por ahí están solicitando la palabra. Adelante. Okay. Yo creo que, bueno,
Sí. Doctor Rolando, ¿cómo está? De este lado, Margarita Rodríguez Falcón. Ay, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en estos foros, digo, en estas jornadas. Es un gusto y me apena no haber podido escucharlo desde el inicio debido a problemas técnicos que afortunadamente pues ya se pudieron solucionar, ¿no? El tema, sin lugar a duda, puede ser analizado desde muy diversas aristas. El derecho al acceso a la justicia en momentos de contingencia, ¿no? Tenemos por un lado el derecho, por el otro lado el acceso a la justicia y el momento en el que estamos viviendo, que es un tiempo de contingencia, ¿no? Me apena porque no pude escuchar todo el contenido de su disertación. Sin embargo, como bien he estado escuchando todos sus comentarios muy acertados, desde el principio con el doctor Iván, están cambiando, definitivamente está cambiando toda la estructura social, ¿no? Y por allí he escuchado en 3 o 4 respuestas de usted el escenario sociológico, y en ese escenario pues me visualizo, ¿no? En este momento, cómo se está construyendo a partir de esta contingencia la sociedad. Cómo a partir de este momento se está construyendo un sistema de justicia diferente. Todos decimos que estamos viviendo en una situación atípica, ¿no? Sí. Entonces, e incluso el culto a nuestros muertos también se está modificando a partir de este escenario. Y sin lugar a duda, como bien decía hace un momento, la violación a los derechos humanos, ¿no? Es un tema bastante recurrente. No sé qué tan aceptado sea el uso de la violencia para mantener el orden, ¿no? Por allí Hesíodo de los griegos decía: atiende la justicia y olvida la violencia. Para Hesíodo el valor supremo desde luego era la justicia, ¿no? Pero también dentro de los griegos encontramos que ellos hacían alusión que a partir del caos corresponde la evolución de los hombres. Y usted muy acertadamente ha estado respondiendo que a partir de estos escenarios, la forma de impartir clases, por ejemplo, que me quedo con este último comentario que hizo, pues ha cambiado, ¿no? A partir de la década de los 60, de los 70, con el desarrollo de las redes, ¿no? Las distancias se han hecho invisibles, se han acortado. Este es un momento fundamental que responde a aquel planteamiento que lo veíamos muy lejos, y usted estaba comentando ahorita que, pues, imagínense, ahorita estaríamos en clase, efectivamente, sin embargo, estamos haciendo uso de la tecnología y la información, de las famosas TIC, y aplaudo también y coincido con usted en la apertura que ha tenido la universidad, nuestra UJAT, para crear estos espacios y compartir nuestros puntos de vista, que al final del día yo creo que con lo que está escuchando, ¿no? Es un tema, repito, inacabado, todavía va a dar para muchos libros, para muchos artículos, cada quien desde luego desde su perspectiva, ¿no? Porque como decían un filósofo, Gorgias, decía por allí que no existe un conocimiento válido, y eso lo estamos viendo ahorita. Todos tenemos diferentes tipos de acepciones. Todos vemos y analizamos el COVID o desde nuestro constructo, desde lo que nos ha tocado vivir, desde que hemos tenido familiares o no enfermos de este escenario, ¿no? Como decía por allí la otra compañera que participó, pero sin embargo, pues es algo que vamos con el que ya tenemos que vivir, ¿no? Aquí lo importante, la pregunta sería, ¿cómo se van a construir a partir de esta experiencia los sistemas de justicias para enfrentar esta nueva realidad? Porque todos dicen
lo escuchamos de nuestras autoridades, ¿no? Vamos a sumarnos a una nueva realidad. El detalle es cómo se va a construir esa nueva realidad desde el derecho, desde la sociología. La historia, desde luego, va a reescribir o a escribir lo que en este momento estamos viviendo, pero cómo construir el derecho, el acceso a la justicia en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos de emergencia, ¿no? Se van a modificar nuestros artículos, se van a modificar normas, leyes, desde luego los patrones culturales se están modificando, se están moviendo desde el momento en que ya nos saludamos de manera diferente. Yo aquí me quiero imaginar los nuevos noviazgos en estos momentos, ¿no? Sí. No hay posibilidad. Y máxime que por ahí anduvo un artículo circulando de los que han padecido COVID, que los hombres probablemente en el semen todavía queden rezagos del virus, ¿no? Pero bueno, eso todavía, no está comprobadito ni nada por el estilo, pero cómo se está construyendo un nuevo escenario cultural a partir de esta nueva realidad. Por allí circulan mensajes de que en 1920, 1940, los 20 han sido años focales en momentos de pandemia, pero lo importante es y cómo nos vamos a construir los seres humanos a partir de ya, ¿no? Pero en este momento, pues desde luego la pregunta es, el sistema de justicia, ¿cómo lo visualiza usted? Y disculpe que yo le haga la pregunta porque no escuché su disertación, que desde luego, sabiendo de la capacidad de usted, me he perdido una valiosa hora de escucharlo, ¿no? Mi respeto para usted y con mucho cariño. Gracias, doctora. Pues quiero resumirle a la mayoría que pues me une una amistad muy buena con la doctora Margarita. Ella es una investigadora también de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues bueno, como ella señalaba, se tiene que reescribir la historia. La justicia tiene que dar un cambio total, pero este cambio no tiene que salir de forma espontánea. Este cambio se tiene que dar de acuerdo a las necesidades que se están viviendo en la actualidad, pero para que nosotros podamos visualizar esas necesidades, necesitamos personas científicas que se encarguen de dar cuenta a la sociedad para que sean tomadas como parte toral para las modificaciones que se puedan dar o los nuevos lineamientos para poder dar acceso a la justicia. Un ejemplo que señalaba, las convivencias, pues es un fenómeno social y ese fenómeno social tiene que ser abordado por sociólogos que no se pueden permitir improvisar, o sea, tienen que entrar a un estudio minucioso sobre este grupo o detallar su población que va a tomar como muestra para que marque, aquí hay un problema de que los niños ya tienen una forma distinta de ver a sus padres y eso se da por el distanciamiento y que la tecnología, las videoconferencias no garantizan el que pueda darse una relación íntima con sus papás. Bueno, eso puedo suponerlo yo, pero ahí le compete a otras ramas de las ciencias a poder aportarlos. Ahorita todas las personas que se encuentran involucradas en la investigación y que está promoviendo de manera efectiva CONACYT, que es la institución que se encarga de promover a todos los investigadores de la República Mexicana, es atender este tipo de problemáticas y dar cuentas a través de artículos, de libros, de dar cuentas a la sociedad de cómo nos encontramos. Como les decía, la tecnología se tuvo que tomar a la ya para poder
garantizar el derecho a la educación, como en este caso lo puse como ejemplo. La doctora Margarita se encarga de estudiar a los fenómenos sociales desde el punto de vista personal, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista dentro de su entorno social. Entonces, viendo las personas desde el punto de vista unilateral, ahí podemos darnos cuenta, o nos puede dar cuenta tanto cualquier investigador dentro de la sociología, de cómo se está comportando el ser humano o este fenómeno ante estas situaciones y cómo podemos ver que esos fenómenos se les pueda atender las áreas de oportunidades. Algo que quiero pensar que eminentemente viene y llegó para quedarse son los juicios que se tienen que dar de forma virtual. Y la familia como ente fundamental dentro de una sociedad, pues bueno, se tienen que entender este tipo de situaciones o los problemas que existan en las familias, pues a través de forma remota, pero no nada más para poder garantizar el acceso a la justicia, sino para ver la efectividad de que ese acceso a la justicia cumpla su verdadera función dentro del ámbito legal. Gracias. Doctor Rolando, le agradezco y me despido con una frase de José Saramago. Dice, abrazo sus palabras como abrazaría yo un árbol con el cual respiro. Muchas gracias, doctor, y le felicito. Enhorabuena. Gracias. Doctor, por ahí tenemos varios comentarios de agradecimientos, de felicitaciones por tan interesante conferencia. Cerramos con una última pregunta. Pregunta Rosita Pérez. Se supone que el gobierno federal firmó un convenio con los hospitales privados. ¿Se está haciendo valer este acuerdo? Bueno, ese dato no lo tengo para poderme pronunciar como tal. El gobierno federal, creo yo, y este es muy un particular punto de vista y dentro de una lógica informal, el que en su afán de garantizar el derecho al acceso a la salud es de que firmó o hizo un convenio con la iniciativa privada, o sea, los hospitales privados. Hay que ver cómo se firmó ese convenio, cuáles son las cualidades que se hizo ese convenio, cuáles las obligaciones, cuáles son los derechos que se puedan dar para podernos pronunciar sobre esta situación. Pensando, como les comentaba, de una manera lógica, pues no creo que la iniciativa privada pues ponga a disposición del Estado toda su infraestructura y todo su cuerpo médico. Podría darse de una manera por un porcentaje, ¿no? Pero así no lo creo. Pero pues hay que ver de manera detallada cómo se hizo ese convenio y si en verdad se ha dado la efectividad en cuanto a la participación de la iniciativa privada para poder garantizar el acceso a la salud. De esta manera damos por concluida la conferencia, doctor Rolando. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos tan interesante tema. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana en la próxima conferencia. ¿Alguien me puede apoyar con cómo se llama la conferencia? Sí, permítame. A ver. ¿Alguien? Sí, doctor, la estoy buscando. No contaba con eso. Pues hay que darle promoción. La verdad. Ajá, ¿el derecho a qué? Derecho a la vida, análisis y perspectiva del caso Artavia, Murillo y Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren, ahí es una juez de Guatemala, la Magíster Jenny, aquí hay que ver dos aspectos, la teoría y cómo se materializa, cómo se realiza, cómo se exterioriza esos derechos. La verdad, no se van a arrepentir, los invito para que mañana estaremos
escuchando la oportuna intervención y de la magíster. Saludos, nos vemos pronto, nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, saludos. Gracias. Una pregunta. Para el link de la constancia